Cuando la individualidad del ciudadano consigue expresarse, la sociedad mejora. El título hace referencia a expresarse, emerger y trascender en la comunidad, muy distinto a que uno solo sea quien determine el devenir de la comunidad. Si cada hombre y mujer aporta lo mejor de sí mismo al conjunto, será el conjunto el que evolucione, manifestando la energía vital en las actividades y las relaciones. Esta es la finalidad del azimut comunal, tanto dentro del sistema como fuera de él en la comunidad naranja. En ambos casos son los principios humanistas fundamentales, el motor del vehículo que impulsa el desarrollo humano y la superación de cualquier tipo de conflicto o desafío. El crecimiento del ser humano debe ir de la mano del progreso y cualquier forma de civilización en la que se participa. Señalar el alcance de las consideraciones de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora con respecto a la escena actual que atravesamos implica una oportunidad para mudar la piel, igual que lo hace la serpiente. ¿Por qué muda la piel la serpiente? Porque de lo contrario se asfixia. Del mismo modo, le sucede a la especie humana. El hábitat que ha diseñado es una ropa que se ha encogido y amenaza con asfixiarla, y dejar en manos de una sola élite o grupo que actúa en la cúpula de la pirámide significa imponer un orden mundial con el que la base probablemente descarta, no se adapta, dado que no se les incluye ni sus opiniones ni sus convicciones y sobre todo se atenta contra la dignidad y la libertad de todos los hombres y las mujeres de la tierra. La entidad intrínseca del individuo debe poder respirar y palpitar en la sociedad. Precisa que se sienta la vibración que es su manifestación al margen de los deseos y las emociones que limitan y restringen el verdadero potencial social, más allá del básico pensamiento y de los habituales temores y las esporádicas pasiones, en la comprensión de las necesidades y las prioridades más urgentes para impulsar la bondad y el amor incondicional. Es como se consigue desechar la maldad y la codicia, tanto como la violencia de un ego insensible y desmesurado focalizado en lo material y mundano, ajeno a la ética y la virtud humana, es decir, la excelencia de nuestra especie. Para mantener la dinámica de la espiritualidad creativa, de aplicación práctica, es imprescindible asumir que somos un alma que habita un cuerpo y nunca al revés. Que el cuerpo quizás dispone de un alma es un pensamiento ególatra y egocéntrico. Si algo hace de manera adecuada la técnica de CAP que impulsa el programa de Humanidades Éxodo, es el estudio y análisis de los procesos psicológicos y pedagógicos para establecer actividades que se enfocan en la intimidad del individuo que se atreve a ser su mayor expresión. Acciones centradas en la potencialidad individual que reflejan la totalidad del ser humano, desde la armonía con los dones naturales al despliegue de los talentos particulares que aunan esfuerzos en la simbiosis de las almas enamoradas de la vida que merece la pena vivirse a plenitud de facultades. Amigos y amigas, atentos oyentes del podcast. Algo que no han hecho los gurús de la motivación y los maestros espirituales es fusionar las enseñanzas de acuerdo a la realidad y la posibilidad del sistema. Celebrar sesiones de terapia y servicios holísticos y seminarios y demás productos de venta, ya sean libros o reuniones multitudinarias como evento festivo, la verdad es que al finalizar el evento, el encuentro, la reunión y regresar a la vida cotidiana, es como la colisión del automóvil sin frenos contra el muro. Del mismo modo, cualquier circunstancia o situación que no logre filtrarse por las ranuras que organizan la vida y las reglas que rigen la existencia humana, resulta fallida. En este sentido, la tarea comunitaria que opera tanto en el devenir cotidiano de los ciudadanos como en los órganos de gestión de los servicios públicos representa el equilibrio para poder armonizar
la existencia a plenitud de facultades en la estructura social que palpita en la administración del territorio. Observar atentamente y con toda la información, atentos al marco que moldea a la población del lugar y disponer de la capacidad de accionarse para unificar ambas esferas, es lo que Azimut propone, empezando por la instauración de las escuelas alternativas, el espacio convivencial que se aleja de los mecanismos tradicionales para el adoctrinamiento y la propaganda que anula los sentidos más elementales de los seres humanos. Las habilidades y destrezas de cada niño y niña no pueden continuar como incógnitas a merced de un plan de estudios oficial que niega la energía y la posibilidad de conexión del individuo con su esencia genuina. La premisa de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es la recuperación del control de la vida que merece vivirse y que se descubre desde la investigación, explorando y experimentando, sin memorizar datos que computar. Igual que las computadoras y los ordenadores, se trata del autodescubrimiento, de comprender la conciencia y la intuición, fomentando la imaginación y la creatividad, tanto como la percepción, permitiendo la innovación desde los primeros días de la etapa infantil para la educación del pequeño ciudadano. Más que un entorno cerrado, se trata de concretar espacios abiertos y flexibles para que los seres humanos se encuentren a sí mismos desde el abrazo íntimo a temprana edad, desde la relación directa con su energía, conciliándose con el espíritu de la naturaleza y la especie de la que participa, para que aprenda a confiar en sí mismo, tanto como confiar en los demás, estableciendo lazos de afecto y respeto, pero sobre todo consiguiendo entender la responsabilidad del libre albedrío y la repercusión de sus actos en la comunidad. El exceso de tecnología no ha sido un avance. Las máquinas facilitan muchas tareas, pero el apego y la adicción a los dispositivos es una función que debe corregirse para evitar la robotización y la mecanización, dado que aleja la humanidad del devenir cotidiano que da paso a lo virtual y artificial que anula el sentido mismo del ser humano, es decir, actuar con humanidad desde la humanidad más profunda, por lo que la empatía surge, fluye, emerge y trasciende en la comunidad naranja. Las escuelas alternativas del Azimut comunal estimulan, sin imponerlas como recurso obligado, van más allá de la expresión intelectual y emocional del alumno que se programa. Lo que aporta es lo sensitivo, integra la percepción que conecta la sensibilidad del proceder desde la comprensión del por qué se hace lo que se hace y, sobre todo, el para qué se hace, permitiendo el diálogo interno, íntimo, que despliega la potencialidad innata, de manera que se aprende a temprana edad a accionarse desde adentro hacia afuera, y nunca más al revés como sucede en los planes de estudio oficiales del sistema, que promueven la influencia externa establecido como la norma para la adaptación y la aceptación y tolerancia que enseña a conformarse y resignarse ante la autoridad. La clave está en obedecer el sentir que late en el alma, un alma libre de maldad, libre para el sano palpitar. El sistema ha consolidado una estructura que, lejos de facilitar la autonomía y la iniciativa para que el pequeño ciudadano se entrene en emprender acciones, en sentir la iniciativa bajo su piel palpitando, según su propia visión e interpretación, logrando establecer afinidades con otros y un clima de cooperación para la evolución altruista basada en el trueque, en el intercambio y el apoyo mutuo, en la ayuda recíproca y la conciencia de unidad. Así se consigue una fraternidad que se aleja de la competición que fomenta la escuela clásica,
que habla de éxito y fracaso, si todos suman con una acción trepidante que nace de las propias entrañas, una acción propia que disfrutan y les permite a cada uno realizarse como individuos, lo colectivo tiende a encontrar la manera de relacionarse y organizarse para el bien común y la alegría que se comparte. Porque hemos comprobado a lo largo del siglo pasado cómo un teléfono ha evolucionado, pero no lo ha hecho la forma de enseñar a las futuras generaciones de adultos, encerrados en sus aulas, con materias generalizadas y horarios al estilo de fábricas industriales para utilizar y pulir esas piezas perfectas que encajarán en la maquinaria en su etapa adulta. Piezas intercambiables entre sí que anulan la potencialidad del artista, que ensaya el papel del guión escrito para que actúe bajo la dirección del jefe, por lo que se convierten en actores, alejándose de esa obra maestra que como artistas deben esculpir en la vida, la existencia humana, la realización en la realidad cotidiana. Se ha estado aislando a la energía, arrinconando al alma humana, por lo que la voluntad consciente ha sido escasa o nula. Y en los últimos tiempos de inteligencia artificial y computadoras cuánticas se está amenazando la integridad espiritual de las nuevas generaciones. Por lo tanto, para evitar que ingresen en la cadena de montaje de un sistema que ahoga lo mejor del ser humano, apostamos por evitar al ciudadano computadora que vivirá en el metaverso, entre los algoritmos y la Big Data. Porque hombres y mujeres cuyos rasgos son la constante enfermedad a causa de sus ansias incomprensibles, así como su impotencia real a ser su mayor expresión, hacen que la vida miserable sea una opción demasiado común, demasiado cotidiana. Al guillotinarse la oportunidad de vibrar en sociedad, se atenaza lo mejor de los hombres y las mujeres que no logran respirar. Ellos y ellas pueden enriquecer con su aporte a la comunidad, pero la realidad se lo impide. Entonces, resulta insoportable para la mayoría. Buscan formas de escapar, formas que se traducen en vicios y adormilamiento de los sentidos. Encuentran en ese estremecimiento escapista, que los libera momentáneamente, un agradable estremecimiento, un cúmulo de sensaciones que, sin embargo, nunca aportan contenido de valor y jamás resuelven la insatisfacción y toda su frustración. La gente se droga de muy distintas formas, pero el objetivo es el mismo: anestesiarse para silenciar ese terrible dolor que provoca la angustia del alma que no puede respirar. El sistema ha fomentado que la solución sea justamente el rehuir la responsabilidad de su existencia, a través de una vida miserable que sabotea su propia dignidad y libertad, porque se convierte en esclavo de esa urgencia de escapar de la prisión. Una cárcel planetaria de barrotes invisibles cuya llave está en su interior. La clave está en nuestro interior, en la intimidad, en nuestro palpitar. Justo donde están los atributos cósmicos del ser humano. Escuelas alternativas del azimut comunal. Escuelas alternativas de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora para la Armonía Convivencial. Amigos y amigas, camaradas, compañeros en este camino, la evolución altruista se basa en el aprendizaje de la conexión íntima del ser humano con su humanidad, intrínseca y formal. Las escuelas alternativas son facilitadores del encuentro y el autodescubrimiento para abrazar la totalidad del ser y conciliarse con nuestra propia potencialidad. A partir de la saludable curiosidad que escudriña la esencia vital de uno mismo, se establecen los mecanismos y los procedimientos para la comprensión de la individualidad, tanto como la posibilidad de su expresión y manifestación
de esa proyección para la expansión. La vibración que favorece la expansión del ser humano sucede al comprender la única ley que se impone como tal, como obligación de cumplimiento para todos y sin excepción, ley natural. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo. Es muy fácil de aplicar si se entienden las dos simples premisas. ¿Que cuáles son las dos simples premisas? Las hemos dicho y redicho varias veces y nos encanta repetirlas. La primera, todo es una y la misma sola cosa. Energía. La segunda, cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie humana. Con estas dos premisas es simple, sencillo, fácil cumplir con la ley natural. Nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo, algo que ni las instituciones ni los estados están cumpliendo. No lo cumplen tampoco las corporaciones, los organismos internacionales, y tampoco lo hacen los algoritmos, la inteligencia artificial. Toda esta dictadura digital de globalismo totalitario está hundiendo a nuestra especie. ¿Somos conscientes de ello? Porque por ello estoy declamando, para que exista un material base, un contenido al que de manera objetiva pues podamos acercarnos para reflexionar. Amigos y amigas, es a partir de estos tres parámetros que la pauta de conducta del ciudadano cósmico está lista para darle forma a la sociedad mejorada. La sociedad que se mejora a sí misma desde la base, con el aporte generoso de lo mejor de cada uno de sus miembros activados en la comunidad naranja. Digo naranja porque es una forma de decir, nosotros aquí estamos por esa visión, estamos por la visión de la evolución altruista, estamos por la excelencia humana, por la ética en la política vanguardista, estamos por la virtud en la gestión pública. Por eso siempre comento la comunidad naranja, porque hay demasiadas reuniones o demasiados grupos o demasiados espacios cubiertos de infinidad de gente que están somnolientos, bostezando, apiñados como borregos en el rebaño. Desgraciadamente todavía sucede, y a menos de que de algún modo pellizque el alma de la gente y provoque de forma polémica si hace falta, la cosa va a seguir. Entonces hago un llamamiento a los líderes naturales, un llamamiento a los divergentes que se salen por la tangente para que encontremos un espacio desde donde poder impulsarnos. Y la mejor manera es intercambiar en las escuelas alternativas los conocimientos, los talentos y todas las ideas que van en dirección a mejorar la sociedad, a posibilitar la armonía convivencial, a conseguir juntos el mundo saludable y pacífico. Dicho esto, retomo. La sociedad que se mejora a sí misma desde la base con el aporte generoso de lo mejor de cada uno de sus miembros, activados en esa comunidad naranja. Por tanto, subrayo, naranja. Así es como sucede la armonía, gracias a la igualdad de oportunidades, al equilibrio en las dos caras de la moneda, población civil de un lado y administración pública del otro. La técnica de CAP, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, es lo que realizamos justamente en el azimut comunal. Entonces, el azimut comunal se complementa, es decir, tanto la técnica como la agenda ciudadana municipal transformadora se complementan mutuamente para alcanzar juntos
desde ambos ámbitos la excelencia humana, tanto como la relación convivencial de unos y otros en la organización que regula los servicios y los recursos del territorio. La clave está en porciones de espacios funcionales, de barrios, de comunidades, que se autogestionan con independencia, iniciando en el aprendizaje del saber cómo establecer ya a temprana edad los derechos y las obligaciones mediante igualdad de oportunidades para todos y el cumplimiento por parte de cada uno por igual de las regulaciones acordadas por unanimidad. Por eso están las asambleas ciudadanas libertarias, donde se debate y se realizan los referéndums a través de esas ventajas tecnológicas que gracias a la democracia directa permiten que el pueblo, el habitante del territorio, ratifique aquello que por ley desde el gobierno central quieren imponer. O sea, estamos hablando de una revolución sin sangre. Estamos hablando de una rebelión, pero de una rebelión contra la autoridad y el abuso de poder. No queremos autoridad arbitraria y lo que sí queremos y de lo que sí participamos es de esta política vanguardista que humaniza la toma de decisión y facilita el cumplimiento del respeto a los derechos humanos que se han plasmado en la famosa Declaración Universal. Pues después de 70 años ya toca que realmente se cumpla. La posibilidad de que en cualquier momento cada niño o niña pueda proponer una mejora para el ambiente y el escenario en el que participa, y la posibilidad del debate fluido, plural, que enriquece la decisión final, logran que en la etapa adulta la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica sea de gran utilidad en la agenda ciudadana municipal transformadora, porque está visto que el sistema es un ídolo de barro que requiere de una urgente revisión y actualización, así como la necesidad de acoplarlo a la verdad existencial del ser humano, que pasa por la existencia a plenitud de facultades y nunca más al sometimiento servil a un poder desmesurado ejercido para explotar y esclavizar. Estudiar las causas que llevan a la dejadez y el abandono, tanto como la dignidad de la voluntad consciente que da vida al libre albedrío, esa condición inequívoca del ser humano, es la principal actividad de la escuela alternativa, que adapta los hallazgos a las tareas cotidianas que desempeñan los niños y las niñas durante su proceso de autodescubrimiento, para que cuando participen del juicio popular sepan cómo enfocarse en comprender qué ha pasado, más que castigar, que es lo que hacen los tribunales de justicia, aplicar una ley a veces injusta simplemente para infringir un castigo, una pena, sin ningún tipo de revisión de por qué ha pasado lo que ha pasado, dónde está la falla, dónde está el error, cómo mejoramos para que esto no vuelva a darse, para que no se produzca una situación, otro conflicto, para que esto no se repita, porque se repite el crimen, el robo, el fraude, simplemente porque no se están corrigiendo las causas que generan este tipo de comportamientos. Este es el punto, no hay otro. Así que la Acimut comunal lo que pretende es revisar y actualizar, reciclar el sistema, aprovechar lo que ha funcionado y descartar aquello que está perjudicando y lastimando y hiere a diario la humanidad de nuestra especie. Por consiguiente, la Acimut comunal, ¿qué hace? Humanizar la autoridad, evitar la obediencia ciega, el culto a someterse, a doblegarse,
se siembra la pureza de la democracia, se implanta la dinámica de la espiritualidad creativa para que tenga efectos prácticos reales, una viabilidad, que más tarde se identificará pues como la política vanguardista entre quienes han participado y crecido en este ambiente. Ideas atípicas respecto al sistema tradicional que hace el acimut comunal transgrede la acción institucional de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es darle forma a esta transgresión para que sea pacífica, creativa y además legal, sujeta a derecho. ¿Se aplaude el concepto de divergentes? Sí, claro que sí. En vez de perseguirse y coaccionarse con chantaje o corrección obligada, toda manifestación singular o peculiar es, ante todo, analizada con afecto y con respeto. Se fomenta la versatilidad de los pequeños ciudadanos, así como la comunicación oral y verbal, que contribuye a las mejores relaciones y a una interacción entre unos y otros sana, creativa, innovadora. Desde el inicio se evita la imposición arbitraria sin razonamiento ni argumentación que justifique la validez de una norma. Nunca se imponen las asignaturas o las reglas. Todo está sujeto a debate, previa convocatoria de asamblea que se puede solicitar libremente en cualquier momento. Se busca que las leyes que rigen la organización sean impulsadas desde las mismas aulas flexibles para que sean fáciles de cumplir y respetar, dado que surgen de las propias inquietudes y de las aspiraciones de los alumnos que, enfocados en el placer y la autonomía, definen la aventura de la vida como un juego divertido en el que se integran y participan con toda su integridad y responsabilidad. Libertad como respuesta al fascismo o la tiranía que hemos conocido quienes sobrepasamos el medio siglo de edad. Dignidad que brota saludablemente como palanca pacífica que opera en la comunidad estudiantil y más tarde en la sociedad adulta que destierra a las fuerzas totalitarias en favor de la totalidad individual que se canaliza mediante las destrezas y las habilidades de los niños y niñas que serán hombres y mujeres desempeñando funciones sociales. Cuidamos, amigos y colegas, camaradas, estudiantes, hermanos, seres humanos, ciudadanos, hemos sabido estimularnos mutuamente lejos del enfrentamiento y la competición. Mediante actividades constructivas estamos para la comprobación de que los principios humanistas sirven, son útiles y sus acciones cotidianas son de verdad provecho, son beneficiosas, son ventajosas, favorables. Debates críticos y profundos, alentando el diálogo colectivo que parte del razonamiento interior y sobre todo de ese palpitar interno, de esa vocación que se aleja de la comodidad de la tendencia grupal. La clase, la escuela, la manada de los seres humanos se constituye como tribu unida que da la bienvenida al forastero y aprende del forastero también. Proponemos abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestra especie. Asimismo, asambleas ciudadanas para la armonía convivencial que organiza el lugar. Amigos y amigas, el sistema ha realizado diagnósticos erróneos, porque quienes diseñan la estructura de organización de la vida del mundo han actuado de espaldas a la ciudadanía, dando forma únicamente a los acontecimientos de su interés. El propósito del acimut comunal es transgredir aquellas líneas rojas trazadas para restringir y limitar la actividad de la innovación social, así como el potencial individual del ser humano que, en su calidad de ciudadano, necesita sumar
a la comunidad desde su propia totalidad. Los análisis y los argumentos de los gobiernos, traducidos a planes de actuación oficial, en realidad han consistido desde siempre en crear ciertos monstruos, problemas y crisis, además de algunos falsos enemigos, para presentar públicamente unas amenazas que reclaman reacciones, pudiendo así plantear mediante las decisiones que requieren de compromisos de parte de la población, actos concretos que se establecieron desde el inicio entre las sombras y el secretismo del poder para ofrecer acciones a modo de soluciones. Sin embargo, ante cualquier desafío, la única solución viable y positiva para la población viene determinada por aquella que eligen sus afectados directos, acciones que bien pueden celebrarse mediante el referéndum o la Asamblea Ciudadana Libertaria que refleja la voluntad popular. Se trata de regresar a la prioridad del pueblo, en vez de favorecer al sistema y su cúpula, recuperar la conversación sobre lo vital en vez de cuotas de poder que se reparten quienes diseñan y organizan y gestionan las acciones de la administración pública. Los resultados que se obtienen del plan oficial a menudo son muy deficientes o insuficientes y constantemente del todo escasos para los ciudadanos, sobre todo si se analizan y se valoran desde la ventaja exclusiva para la población, pero siempre resultan muy beneficiosos para el grupo reducido situado entre las sombras, del que la mayoría de veces los habitantes desconocen la existencia de esa mano negra que deviene en verdad el monstruo. Porque las cortinas de humo mediáticas empañan el cristal de los lentes ciudadanos que están enredados en la telaraña del sistema que los devora. La acción futura de nuestra especie debe seguir en manos de unos pocos o reflejar las inquietudes de los hombres y las mujeres que conforman la ciudadanía planetaria. ¿Es justo que corporaciones financieras e industriales que representan únicamente los intereses de sus accionistas tengan más peso que los habitantes del planeta, del territorio en el que operan? ¿Pueden los gobiernos centrales entender lo que siente el ciudadano de una comunidad? ¿Cómo pueden saber qué hacer los organismos internacionales que imponen los comportamientos que rigen la vida interna de los países? ¿Cómo? ¿Quién, sino el mismo habitante del lugar, puede estar más seguro de lo más adecuado y de lo que en verdad se necesita en el territorio? Amigos y amigas, apreciados oyentes del podcast, ya lo hemos mencionado, dignidad y libertad van de la mano. Integridad física y espiritual deben complementarse y traducirse a la voluntad consciente que, como el viento, viaja en cualquier lugar del planeta. Pero, ¿hay miedo a la dignidad y la libertad? Los hombres y las mujeres temen la autonomía y la responsabilidad de sus vidas porque se han acostumbrado al dictamen, primero de la familia y luego de la enseñanza oficial y más tarde el Estado y la religión y, como no, pues la inteligencia artificial y su dictadura digital. La historia de Occidente de las últimas décadas, tanto en Europa como en América, se forja en torno a fortalecer las cadenas económicas y de consumo industrial con un entretenimiento programado para impulsar ciertas ideas y tendencias, en vez de la dinámica de la fraternidad y la conciencia de unidad, que une y reúne a los seres humanos en base a sus afinidades y aspiraciones que fácilmente se reflejan en dos líneas imprescindibles de acción: el amor y la verdad. Se ha estado aprisionando a los ciudadanos entre los muros del laberinto de la ignorancia, se los ha entretenido con diversas ilusiones que el sistema ha sabido exponer brillantemente para anestesiar el alma e intoxicar la energía genuina de los ciudadanos. Pero en la época actual, la red del Internet y la inteligencia artificial y el metaverso
y las computadoras cuánticas han terminado por plasmar desde lo tecnológico el exilio de la vibración humana en la sociedad que se tecnifica y mecaniza, fabricando ciudadanos computadora o zombies que deambulan sin ánimo ni vida interior. La defensa de la libertad siempre fue una lucha de quien no había jurado pleitesía a un rey y, sin embargo, era sometido por reglas en las que no había participado y que siempre beneficiaban al monarca, de manera que un hombre que se casaba debía sufrir la humillación del noble que llegaba a la fiesta de celebración para arrebatarle a su esposa. Otro sería quien haría los honores a la Virgen. Ni siquiera era una tradición, era la ley del más fuerte, de quien tenía el escudo, la lanza y la espada, y así surgieron los ejércitos para cubrir los caprichos de los jefes, sin que los soldados que ponían su vida en peligro supieran realmente los motivos de la pelea. Había cierta sensación de medirse el valor en el combate, dado que se realizaba cuerpo a cuerpo, mirándose a los ojos y mostrando sus muecas y alaridos quienes se enfrentaban para luchar a muerte. Pero hoy la pelea se ha reducido al soldado criado entre los videojuegos que ya de mayor pilota un dron que hace explotar un edificio entero al otro lado del mundo. Un disparo certero que arrasa con el barrio entero, eliminando al objetivo, pero a su vez asesinando a diversos civiles sin compasión ninguna, mientras come frente a su ordenador gominolas o pipas. La protección de la libertad de antaño fue aclamada por los oprimidos que valientemente alzaban su voz, habitualmente varones que buscaban su dignidad como seres humanos, tanto como la dignidad y la libertad de sus familias y el pueblo donde residían. Pero esta sensación de angustia y de frustración que deviene una respuesta hoy no existe, porque la mayoría de la población se ha convertido en sus propios carceleros. El ciudadano actual está tan ciego y enajenado de sí mismo que no entiende que es el verdugo de su propia vida miserable. Hombres y mujeres hablando de despertar y, sin embargo, lamiendo a todas horas los grilletes, aplaudiendo las sombras proyectadas en la pared de la cueva. Nada es más peligroso que un esclavo que se piensa libre, es decir, que no se siente el alma, que no se abraza por dentro y no se concilia uno con la energía, envenenado siempre por ese sistema negligente ante la vibración del alma. Sin embargo, la realidad a nuestro alrededor se transforma, afortunadamente. Se transforma cuando somos capaces de observar con los ojos abiertos del alma y ver la verdad con amor, sin odiar, sin enojarse o enrabiarse, para obrar desde la dignidad y el libre albedrío, desde los principios humanistas que unen y reúnen al ciudadano con el político vanguardista que recupera el ambiente de la tribu en torno al fuego en la noche estrellada, para cantar y bailar y escuchar a los ancianos contar los relatos que enriquecen a la comunidad. El azimut comunal y la técnica de CAP, esa dinámica de espiritualidad creativa que se aplica con unos efectos prácticos favorables, es la agenda ciudadana municipal transformadora que transgrede el sistema que nos sirve, corrige el error, erradica la falla, suprime el abuso de poder. La política vanguardista que aplica los principios humanistas en la administración pública, actuando para complementarse en una perfecta simbiosis. Así se da la sinergia entre el pueblo y los gestores públicos. Así es como se evita ese abuso de poder de una autoridad arbitraria que tiene su mayor expresión en el globalismo totalitario, en eso que se ha conocido como el nuevo orden mundial.
Cuando el palpitar íntimo equivale al latir del pueblo que dispone del órgano de gestión que regula la vida del territorio, sin intermediarios ni interrupciones o distracciones. Cuando los razonamientos saludables y pacíficos, con sus correspondientes argumentaciones que justifican la respuesta, hacen del desafío una auténtica fiesta, entonces se dota de una respuesta funcional que valida la norma y la regla, una directriz que seguro será cumplida, porque proviene de una certeza, de una necesidad que se ha puesto encima de la mesa para canalizar desde el sentir de los implicados y el devenir de los protagonistas que organizan la orientación para la resolución. Así todo fluye, porque no hay más experto que quienes conocen el asunto de primera mano, no hay mejor resultado que quienes desarrollan las conclusiones y son quienes deben cumplir los preceptos. Los seres humanos vibran y la sociedad se mejora a sí misma desde la base, terminando el lazo del regalo, desde la posición del cargo público que le otorga forma de decreto o de ley. Las nuevas asignaturas a desplegarse en la Universidad de la Vida están sujetas al debate, a la conversación amena, agradable, afectuosa y respetuosa. Los retos de la convivencia se regulan previa convocatoria para la organización conjunta de la Asamblea Ciudadana Libertaria. Porque en la vida todo debe estar sujeto a debate abierto en cualquier momento, para mejorar aquello que pueda mejorarse y no para cambiar permanentemente de lugar las cosas sin terminar de resolver el asunto. Cambiar nombres o personas del puesto jamás resuelve el conflicto. Verificar las causas y prever que se repitan, evitarlas, sin duda garantiza otra perspectiva. El sistema basa sus procedimientos en lo que refuerza a sus instituciones. Por ejemplo, la policía, que recibe el aviso de un cónyuge que es violento con el otro, te dicen que no pueden hacer nada hasta que no hay delito. ¿De qué sirve la denuncia cuando el asesinato se ha cometido? O en el caso de la desaparición de un niño, hay que dejar pasar un tiempo antes de formalizar la búsqueda. Pero es justamente en las primeras 48 horas que se abusa y se humilla, se viola y se descuartiza en pedacitos al cuerpo del pequeño. Más concretamente, la policía se enfrenta armada contra los manifestantes desarmados, a quienes protestan por una medida oficial que viola la Constitución. Entonces, ¿a quién protege la policía? ¿Al ciudadano o al gobierno? Cuando la familia desempleada que no puede pagar la hipoteca a falta de ingresos por la coyuntura del país, la policía realiza el desahucio sacando a las personas a la calle a empujones, exhibiendo un papel a pesar de los gritos disconformes de los vecinos. ¿A quién defienden? ¿A los ciudadanos sin posibilidades en una situación de precariedad que no han buscado ni quieren eso que está sucediendo? ¿O a los bancos que se quedan con el inmueble y se convierten en agencias inmobiliarias sujetos a unas leyes que los protegen, los amparan? Pero, ¿y la justicia? ¿Cómo permite que el banco siga recibiendo el derecho al pago de la hipoteca si ya se ha quedado con la vivienda y la deuda sigue sin poderla pagar quien ya está en la calle y le han arrebatado la propiedad? Es que dan ganas de reír por no ponerse a llorar. Son simples ejemplos de grandes inconsciencias e inconsistencias que se dan porque hay una línea roja que separa al gobierno del pueblo, a los seres humanos de la estructura de organización que premia las posiciones de poder en la pirámide y protege a las instituciones y a esas organizaciones llamadas personas jurídicas. Regresar a la organización lineal en diversas
pequeñas células autónomas y operativas para su autogestión. Es lo que salva a nuestra especie del colapso y de la ruina, del despeñarse por el abismo del absurdo. El Acimut Comunal propone la convocatoria de asambleas mensuales paralelas al pleno del ayuntamiento para que la voz del pueblo se traslade realmente al lugar donde se toman las decisiones, en vez de continuar secuestrados por las formaciones de partidos que alimentan al sistema y la injusticia social que se perpetúa un año tras otro. La escuela alternativa ha preparado a los ciudadanos para la dinámica de la espiritualidad creativa, que se aplica de forma efectiva en las asambleas ciudadanas libertarias, cuya orden del día son temas y asuntos que directamente pueden proponer los habitantes del territorio, debidamente censados y con residencia fija en el lugar. El Acimut Comunal encuentra en las leyes de la ley la organización idónea para la armonía convivencial que se basa en los principios humanistas y el concepto de sociedad mejorada. Hablamos del éxodo al alma humana, hablamos de utopía, como ese lugar al que todavía no se ha llegado, pero nunca un imposible que descartamos por vagos. Somos intrépidos, nuestra naturaleza es la identidad de la innovación. Desde las aulas flexibles impulsamos una manera de ser y estar que se aleja del temperamento materialista y del ego, ese que crea el monigote y la máscara de las apariencias, para enfocarnos en la quinta dimensión, en la vibración de la potencialidad ciudadana que manifiesta sus dones naturales y sus talentos particulares en la comunidad, una comunidad naranja que toma vida, que vibra. Se crean las leyes que son fáciles de cumplir y respetar porque han surgido de las propias inquietudes, de las aspiraciones de los ciudadanos que han aprendido a enfocarse en la existencia desde el placer y la autonomía, concentrándose en defender la aventura de la vida como un juego divertido en el que participan, integrando lo mejor de sí mismos en la comunidad que denominamos naranja, esa expresión que es el amanecer del Acimut Comunal. Libertad, amigos y amigas, como respuesta al fascismo o la tiranía que hemos conocido quienes sobrepasamos el medio siglo de edad. Dignidad que brota saludablemente como palanca pacífica que opera en la comunidad estudiantil y más tarde en la sociedad adulta que destierra a las fuerzas totalitarias en favor de la totalidad individual que se canaliza mediante destrezas y habilidades que los niños y las niñas, ya convertidos en hombres y mujeres, desempeñan en sus funciones sociales cotidianas. Este es el panorama que divisamos. ¿Te apetece?